Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta presentación del libro Violencia Política contra las Mujeres por razón de género en la justicia electoral. Para mí es un verdadero honor, un placer, no solamente moderar este evento con tan distinguidas personas, con guerreras, con luchadoras en este tema que es una enfermedad social para nuestro país, para la política, para la democracia, sino porque personalmente pues es un libro que coordinan personas que admiro, que estimo mucho, que quiero mucho. Entonces la verdad me honra mucho que me hayan escogido para moderar este evento. Y bueno, permítanme presentar a quienes nos acompañarán esta mañana para presentar esta obra. Nos acompaña Ruth Callejas Roldán, diputada local de Veracruz por Movimiento Ciudadano. Bienvenida, muchas gracias. Nos acompaña también Grisel Muñiz Rodríguez, quien es consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Gracias por acompañarnos. Nos acompaña la distinguida Josefina Mesa Espinosa, quien es presidenta de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en toda la República Mexicana. Nos acompaña el magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Gracias, magistrado, por acompañarnos. Roselia Bustillo Marín. Y Fernando Ramírez Barrios, ambos secretarios de estudio y cuenta de la ponencia del magistrado Felipe de la Mata. Pues bueno, como ustedes pueden ver, nos acompañan distinguidas personalidades, mujeres que han luchado por los derechos, en contra de la violencia de género. Y pues bueno, yo no voy a tomar ningún protagonismo, yo quisiera más bien dejarles el uso de la voz a ellas para que nos cuenten sus perspectivas sobre esta obra que tenemos hoy aquí en nuestras manos. Entonces, le cederé en primer lugar el uso de la voz a Ruth Callejas Roldán. Hasta por 10 minutos. Muchas gracias, buenos días a todas, a todos, a todes. Para mí la verdad es que es un gusto estar aquí, compartiendo esta mesa, pero celebrando este libro, Violencia Política contra las Mujeres por razón de género en la justicia electoral, porque desde el ámbito legislativo es bien difícil el poder aterrizar ciertos temas y paradigmas que han estado sucediendo no solo en mi estado, sino en todos los estados de la República en ese tema. Si bien hemos avanzado muchísimo desde las cuotas de paridad, desde todas las afirmativas, desde la igualdad y la igualdad sustantiva para poder, el poder para poder, hace falta mucho. Y bien lo relatan en la obra los autores, bien lo relatan en la parte de que la violencia política en razón de género está presente en todos los ámbitos. Y hoy lo quiero abordar desde el ámbito legislativo, desde el derecho parlamentario, porque es súper difícil hacer una diferencia entre lo que es derecho parlamentario y lo que llega a ser el derecho electoral y la violencia política en razón de género en el ámbito parlamentario. Si bien el derecho parlamentario nos brinda un fuero a las y a los legisladores, también sabemos que en el debate político hay y se desprenden de repente muchas conductas no visibilizadas, machistas, que infieren dentro del debate y que muchas veces deben de ser juzgadas en materia electoral, porque a muchas compañeras han sido violentadas o son violentadas dentro del derecho parlamentario, dentro del debate político, y en los tribunales locales, en los organismos públicos locales,
se da esa premisa de que por ser derecho parlamentario, por tener fuero, no alcanza esta violencia política en razón de género. Sin embargo, celebro el avance que ha tenido el tribunal, la Sala Superior, en resolver estos asuntos con perspectiva de género, una perspectiva de género muy visibilizada y bien entendida, porque muchas personas piensan que la perspectiva de género es darle razón solo por ser mujer a una mujer, y eso no es cierto. La perspectiva de género es juzgar con objetividad, tener clara esa perspectiva de esa lucha de desigualdad que venimos teniendo las mujeres y que algo pasa y se dificulta mucho. Quienes son violentadores políticos, quienes violentan a las mujeres políticamente en razón de género, es porque tienen un poder mayor sobre las mujeres, tienen un cargo mayor sobre nosotras las mujeres y es muy difícil denunciarlo. Es muy difícil que una mujer se atreva a denunciar estos actos porque son amedrentadas, porque son perseguidas, precisamente por ese poder que llega a haber sistemáticamente, incluso funcionarios que tienen a su cargo corporaciones policíacas y que están violentando y están amedrentando a otras mujeres y que sin hacerlo notorio obstaculizan su cargo. Y a lo mejor no lo obstaculizan en el sentido de que no pueda mi compañera diputada o mi compañera alcaldesa o mi compañera regidora no pueda salir a hacer eventos, sino en el sentido de que, y me ha pasado, y lo he vivido, en el sentido de que, bueno, como es el gobernador, como es el alcalde, el presidente municipal, pues no la reciben en las dependencias y esa es una violencia no visibilizada y es una violencia también simbólica que lo abordan muy bien en estas resoluciones y que yo quiero felicitarlo, porque este libro nos sienta, para nosotras que estamos y que recibimos las quejas, las denuncias y que ayudamos a otras mujeres a denunciar estos hechos, nos abren un abanico de posibilidades para poder ayudarlas y para poder diferenciar lo que es electoral, lo que no es derecho electoral, lo que puede ser en un ámbito penal y que nos deja como legisladoras, o al menos a mí, un reto total. Y es un reto de seguir ayudando a mis compañeras mujeres políticas y con cargos de elección popular a asesorarlas en el tema, pero sobre todo a seguir legislando. Tenemos todavía algunos vacíos legales y alguna vez lo platicaba yo con otras compañeras diputadas del país y amigas de la Red de Mujeres y les decía, a ver, si no sale, ¿qué hay que hacer? ¿Una ley? ¿Hay que legislar? ¿Hay que hacerlo? Hagámoslo. Y eso es el compromiso que a mí me queda, el poder adelantar, el poder ayudar a construir esa parte que nos ayude a erradicar la violencia política en razón de género desde la prevención, con nuestras compañeras, con nuestros compañeros y sobre todo visibilizando aquellas conductas que han sido normalizadas en el actuar político y que muchas veces las vemos normales, pero resulta que son signos de violencia política. Hoy ese es el compromiso que me queda. Yo valoro mucho esta obra y los invito a que la lean. Están las sentencias de muchos desde el 2015 para llegar a lo que ahora tenemos en sentencias que pueden ayudarnos a resolver muchos temas sin tener que llegar a la Sala Superior. Y sí agradecer a que la Sala Superior ha sido una parte fundamental en estos casos. Y una parte fundamental porque muchas veces en los tribunales locales o en los organismos públicos locales, la integración de los procedimientos especiales sancionadores, de los juicios, de los JDCs,
se da por cuestiones políticas, y sí es siempre en las salas regionales o en la sala superior, donde ese esfuerzo objetivo, donde ese esfuerzo con perspectiva de género ha salido avante. Y creo que esta debe ser nuestra Biblia, de todas y de todas quienes trabajamos con mujeres en el tema de violencia política en razón de género, para poder ayudar a más mujeres. Y hoy me quedo con ese compromiso de poder llegar a más mujeres, todo lo que aquí viene, y poder crear precedentes, sentar precedentes en los estados para poder juzgar con perspectiva de género y erradicar este tipo de violencias. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada, por compartirnos estas reflexiones. Queda claro, ¿no?, la importancia de distinguir entre el derecho parlamentario y lo que es derecho electoral. Ha sido una como de las líneas más delgadas, de los temas más difíciles. Entonces, agradecemos mucho a la diputada por estar aquí acompañándonos y por haber puesto este tema sobre la mesa, pero sobre todo, ¿no?, desde el cargo que ocupas, seguir alzando la voz en contra de este tema. Muchas gracias. Vamos a continuación ceder el uso de la voz a la consejera presidenta del Instituto Electoral de Querétaro, Grisel Muñiz Rodríguez. Adelante. Muchas gracias. Voy a poner mi cronómetro para no pasarme. Bueno, pues primero que nada, pues saludo con muchísimo gusto a quienes nos acompañan y quiero particularmente referirme al magistrado Felipe de la Mata. Magistrado, cuando me invitaron a comentar el libro de violencia política contra las mujeres por razones de género en la justicia electoral, el nombre a veces nos hace trasladarnos a lo que hemos visto un sinfín de veces cuando se habla de violencia contra las mujeres y particularmente cuando se habla de violencia política. Entonces tomé el libro en mis manos y particularmente me fui a revisar quiénes lo escribieron. Y quiero justamente destacar que esta es una extraordinaria obra que recopila la historia jurisdiccional en materia de violencia política de género, destacando el camino de la incorporación de la perspectiva de género. Este concepto acuñado desde el feminismo y que mucho se habla de la perspectiva de género, pero este libro lo traduce en una realidad. Y es la perspectiva de género para el acceso de las mujeres a la justicia electoral, que habla de un gran avance, impulsado mediante criterios que impulsan la participación política de las mujeres con una particularidad, y es lo que las mujeres desde todos los espacios hemos exigido, y es libre de violencia, y en este caso, libre de violencia política. Es una atinada colaboración paritaria, porque lo escriben 22 autoras y autores, 11 mujeres y 11 hombres. Qué extraordinario detalle tan cuidado, magistrado, porque nos habla a las mujeres de que la paridad definitivamente es, como lo hemos exigido en todos los espacios, la paridad es en todo. Y pues justamente también compartir que es una coordinación oportuna de la ponencia dirigida por el magistrado de la Mata y con la participación y por supuesto señalar lo que ha estado también promoviéndolo en todas las instituciones electorales, mi querida Cata Espinosa, que a quien le mando un saludo porque sé que están siguiendo la transmisión vía remota. Adicional me quiero referir a una gran amiga, a Roselia Bustillo. Roselia, muchísimas gracias por siempre pensar en las redes y ahorita más adelante les voy a compartir que las mujeres nos hemos organizado desde hace muchas décadas, yo desde hace 1 año y medio que me incorporé en este tema del feminismo, pero las que nos anteceden nos mostraron la bancada de las mujeres, nos mostraron la red de mujeres en plural, el quitar los colores y avanzar en red. Y algo que recoge este libro es la agenda pública. Cuando leí agenda pública en una de sus páginas, dije, este libro contiene
el trayecto que se ha llevado por parte de las mujeres. Y pues particularmente también, por supuesto, porque muchas veces cuando hablamos de los tratados internacionales y que nos hemos dedicado a la defensa de los derechos de las mujeres, tenemos nuestra Biblia, que es la CEDAW, y en el artículo 7º de la CEDAW nos dice: los estados parte deberán tomar las medidas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política, para votar y ser elegibles y, por supuesto, ocupar los cargos públicos. Y retomando la CEDAW, que hasta la reforma constitucional de 2011, los tratados internacionales eran firmados a diestra y siniestra por el Estado mexicano sin retomar el verdadero enfoque que buscaban los tratados internacionales, un verdadero constitucionalismo que se eleva a rango constitucional a partir de la reforma en materia de derechos humanos y que recoge todos y cada uno de los tratados. Y particularmente aquí me voy a detener, porque la voy a decir un resumen de todo el libro. Fue deliciosa la lectura. Les puedo compartir que cada uno de los capítulos está sumamente cuidado. Es una lectura obligada para todas las mujeres que queremos estar en los espacios de toma de decisión, porque nos muestra cómo el Tribunal Electoral y particularmente la Sala Superior ha logrado ahora sí lo que las feministas hemos buscado. Siempre les decimos, hay que transversalizar la perspectiva de género, hay que incorporar en el quehacer institucional esta visión de derechos humanos, esta visión y enfoque de derechos y, por supuesto, una teoría de género, una visión que busque eliminar estas prácticas culturales que denotan el papel de la mujer. Había muchas instancias, particularmente jurisdiccionales, que le temían al concepto de igualdad sustantiva, que le temían al concepto de acceso a la justicia con perspectiva de género, que le temían a hablar de roles y estereotipos de género, porque decían, a ver, eso de los roles y estereotipos de género es sumamente básico. Quien hable de teoría de género y no hable de roles y estereotipos, definitivamente está dejando de lado lo que entraña la violencia, porque son los roles y los estereotipos los que se reproducen en cada una de los tipos y modalidades de violencia. Y la violencia política, por más que quisiéramos pensar que hablando ya de mujeres en espacios de toma de decisión, diputadas, senadoras, presidentas, regidoras, pudieran estar alejadas de lo que hablamos en los conceptos de género, de los roles y estereotipos. Pero ¿qué creen? Hasta ahí nos alcanzó la violencia. Y en cada una de las sentencias que se están estableciendo en este libro, hablan sin temor alguno de roles y estereotipos de género y del papel jurisdiccional para atacarlos, y justamente prueba de ello es algunas cosas que les quiero compartir solamente para inquietarlas e inquietarlos a que busquen este libro, que por ahí les van a estar haciendo el comercial, pero búsquenlo para que lo puedan constatar por ustedes mismos. Yo nada más se los voy a contar. Scott advierte que para una verdadera transformación de valores en el mundo que está profundamente afectado por la historia de un monopolio masculino, se necesita un poco más que la sola entrada de las mujeres en política. Afirma que no existe alguna ley capaz de transformar en un instante una situación en la cual el género y el poder han estado entrelazados durante tanto tiempo. Es decir, existe un desfase en cuanto a los cambios políticos, sociales y culturales masculinos, en los cuales debe considerarse una democracia paritaria y la construcción de una ciudadanía plena de las mujeres. Y me voy a saltar a otra parte en donde de verdad les dije, no, aquí hay algo extremadamente bueno para las mujeres. Destaco la detección en uno de los capítulos de la importancia de la construcción de una agenda pública que contenga los intereses del género. Bueno, ¿qué más podemos pedir de un libro escrito por magistrados y, por supuesto, por quienes están en esta ponencia? Y su incidencia en los niveles gubernamentales y en las funciones de los órganos electorales. De igual manera, identifiqué el camino normativo seguido desde las leyes secundarias y su base normativa, fortalecida por el bloque de constitucionalidad. Bueno, ¿se acuerdan cuando peleábamos por el tema de los bloques? Y la parte de la convencionalidad,
Bueno, esto nos lo traduce a una realidad. Y bueno, hace un relato de la ruta, introducción, desde las cuotas. Quiero compartirles, para quienes son muy nuevos en el tema, que inicialmente peleábamos un 70-30 y que se cumpliera. ¿Y qué creen? No creyeron que fuera posible. Y los tribunales electorales hicieron lo impensable. Ya que se me va a terminar el tiempo y quiero decirles muchas cosas, me quedan 2 minutos, quiero aprovecharlos. Les voy a contar, porque le prometí a todas mis compañeras feministas que por supuesto iba a hablar de la sentencia del campo algodonero, porque quienes nos manifestamos feministas la tenemos tatuada. Y en la sentencia del campo algodonero, que llega a la Corte Interamericana, le dicen a México: haz un monumento, hagan disculpas públicas, implementen protocolos, medidas de protección, todo lo que ya decía la CEDAW, la Venendo Pará y todos nuestros tratados internacionales en materia de derechos de las mujeres. ¿Y qué creen? El Estado mexicano encontró todo para saltárselo, pero los tribunales electorales, sin miedo, sin temor y con una visión de altura, pero particularmente transformadora, lleva en este libro y nos muestra este camino que definitivamente hablar de se dictan medidas cautelares. Eso en muchos otros espacios es impensable. También aquí ya se establece también lo relativo a la incorporación en el sistema nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y cómo se incorpora el Instituto Nacional y cómo se busca una coordinación efectiva. Y la mirada con perspectiva de género definitivamente de esta ponencia y por supuesto de la sala superior, de ver más allá. Y aparte lo dicen así, ver más allá. O sea, hablar de la reversión de la prueba. Yo les quiero decir, muchas mujeres no denuncian la violencia porque se da en un espacio de 4 paredes, en donde probar la violencia es sumamente imposible. Y la reversión de la prueba que hacen los tribunales electorales es sumamente importante para el avance de la participación política de las mujeres. Híjole, les quisiera decir tantas cosas. Es imperdible la lectura de uno de los capítulos que logren unas líneas, avanzar lo que a las mujeres nos ha costado en materia de violencia, cuando se restringía el del derecho al acceso a la justicia. Y bueno, por supuesto que también hay críticos, ¿no? Y la crítica siempre es bienvenida, porque siempre las mujeres en red lograremos la manera de trascender a los espacios de toma de decisión. Y bueno, ¿qué más les puedo contar que no los motive más que los motive para que saliendo de aquí lo vayan a adquirir? Porque de verdad es imperdible. Nos dice: estas sentencias no solo cambiarán la vida de una mujer que en el debate público es criticada severamente. ¿Quiénes no se han limitado para tomar un espacio de toma de decisión? Porque nos van a destruir, o lo van a intentar, porque con estas sentencias definitivamente son inhibitorias. Bajo el cobijo de que la política es y debe ser tolerada las expresiones y aseveraciones, sin embargo, han detonado cambios políticos, sociales, y me atrevería a decir que en unas décadas va a ser cultural, como la campaña que movió a las mujeres del no es el costo. Y me voy a saltar porque seguramente ya me queda 1 minuto. Quiero cerrar afirmando que el papel del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sido determinante a través del cumplimiento de las sentencias, como bien nos lo refiere en uno de los capítulos Víctor Zorrilla. Permite leer entre líneas que la no impunidad permite un verdadero avance, una verdadera garantía para las mujeres, que no solamente se limita a la no repetición, sino que echa a andar la efectividad de la coordinación entre instituciones y entre autoridades y, por supuesto, entre niveles de órdenes de gobierno, que participen para el cumplimiento de las sentencias en el marco de los procesos electorales y permitan vivir una verdadera democracia, que permita vivir y generar paz en el marco de los procesos electorales, que permita reconstruir el tejido social que ha sido la lucha de muchas mujeres. Nuestro objetivo siempre ha sido reconstruir el tejido social que ha estado dañado por todas las prácticas patriarcales. Y bueno, creo que no me va a alcanzar el tiempo, pero me despido dándoles mi total agradecimiento por esta obra que nos muestra un camino de las mujeres, un camino de los tribunales y definitivamente el puente que hemos creado a través de la perspectiva de género.
ustedes, tribunal, sí saben aplicarla y sí han sabido apropiarse de esta metodología feminista que se subió a la mesa hace ya muchas décadas y que hoy se ve materializada en este gran compendio que el día de hoy presentamos y del cual me siento sumamente honrada y sumamente agradecida por participar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejera. De verdad que nos compartes este entusiasmo, no solo por el tema del feminismo, sino sí nos compartes esas ganas de leer la obra. Y creo que quiero resaltar de lo que dijiste, la valentía, ¿no? La valentía de los tribunales electorales, de este tribunal específicamente, ¿no? Del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de abrir brecha, porque cuando llegaron estos casos, pues no había marco jurídico, ¿no? Específico, pero sí estaba la Constitución y estos tratados internacionales tan importantes en la materia. Y qué importante dato este que mencionas de la paridad de las y los autores, que quiero mencionar, no quiero que se me vaya a pasar, que aquí están presentes gran parte de las autoras y los autores que forman parte justo de la ponencia del magistrado Felipe de la Mata. Entonces, la verdad, no solamente contamos con los coordinadores que tan atinadamente pensaron en esta obra, sino también con gran parte de sus autores y además que nos acompañan también mujeres de varias partes del país que han sido litigantes, que son activistas en los derechos de las mujeres. Bienvenidas también. Bueno, vamos ahora a ceder el uso de la voz a Josefina Mesa Espinosa, quien es presidenta de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo en la República Mexicana. Distinguida Josefina, te escuchamos. Muchas gracias a todas, a todos. Quiero iniciar reconociendo que los tribunales, las magistradas, los magistrados de los tribunales electorales son aliados de las mujeres, son aliados de la igualdad sustantiva, pero también de la sociedad en general. Y también han abonado de manera muy importante para la consolidación de la democracia que tiene apellido materno y es la democracia paritaria. Cuando hablemos de democracia, les quiero pedir un favor a todas y a todos. Pongámosle su apellido materno. Hoy en México estamos trabajando desde distintos espacios para que se consolide la democracia paritaria. Agradezco y reconozco al tribunal, al magistrado, a las colaboradoras, a los colaboradores que lograron integrar tan importantes elementos y conceptos para esta obra que, como dijo Gris, será nuestra Biblia, o lo dijo mi amiga Ruth. No puedo comenzar a hablar del libro si no me pongo mis gafas violetas de la perspectiva de género. Se ve diferente, se los digo en verdad. Las otras gafas son machistas y no nos permiten reconocer todas las asimetrías de poder y todas las desigualdades que se han construido en torno al sexo de las mujeres. Quiero reconocer a todas mis amigas de la red, a quienes no están aquí y a las que sí están de manera presencial. Especialmente quiero reconocer a Ceci Soto. Ceci, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por esta generosidad con la que siempre nos acompañas y por esta humildad que te caracteriza. Muchas gracias, Ceci. Hiciste cosas que nos permiten hoy estar acá. Sin tu trabajo, sin todo lo que has colaborado con otras mujeres en este país, seguramente no podríamos estar hablando de esta obra tan importante. Gracias a todas. Si las nombro se me puede pasar una, pero son bastantes y vienen de distintos estados de la República. Quiero iniciar con un cuestionamiento. Le pedí a Ale que me moviera tantito el libro cuando me faltara un minuto. Es un cuestionamiento que les quiero pedir a todas y a todos que se lo hagan. Después de todas estas reformas
impulsadas por las mujeres y el movimiento feminista, por cierto, y que los partidos políticos se resistían y se siguen resistiendo a realizar cambios, no en sus estatutos, porque ya lo tienen en los estatutos, sino a realmente cambiar la manera como hacen política al interior de los mismos y después hacia afuera. Y el cuestionamiento es, ¿cuál fue la respuesta del sistema político patriarcal mexicano al arribo masivo de las mujeres a la esfera pública, después de dos reformas verdaderamente trascendentales? En 2014, la reforma de paridad, y en 2019, la reforma de la paridad en todo. Como les pedí que se lo estuvieran cuestionando, solamente voy a contestar de manera breve lo que yo observé. La violencia política contra las mujeres en razón de género. Esa fue su respuesta. No se abrieron a las posibilidades de cambiar. No aceptaron que el poder lo tenían que compartir. Y tan es así que hoy tenemos a muchas mujeres en espacios de toma de decisiones que no están tomando decisiones. Y eso es grave y sumamente delicado y habla del daño que ha causado el machismo, este sistema patriarcal que se resiste a morir o a transformarse, habla de esa idea misógina de que los hombres son superiores que las mujeres. Es importante reconocer, y lo hice con la lectura del libro, por eso lo fui anotando, la importancia de las reformas y de la forma como los tribunales interpretaron con estos lentes violeta lo que decía la Constitución, los tratados internacionales y estas últimas reformas en materia de paridad y de violencia política. No podemos invisibilizar las luchas feministas. Quienes nos asumimos sufragistas y paritaristas, no descansamos. Apenas estamos armando la estrategia para defendernos de los ataques políticos y de la violencia y la misoginia institucionalizada desde algunos espacios de gobierno, cuando ya nos viene otro ramalazo. No nos dejan descansar, no dormimos a gusto, porque nos tienen en un estado de zozobra y de violencia permanente. Y en el ámbito público y en el ámbito político, aquí se condensa y se analiza lo que nos ha estado ocurriendo. Me gustaría mucho, porque me transformó algunas ideas, leer lo que dice en este libro en la página 16. La exclusión y fragmentación de los derechos, la reducción de la participación política y la minimización de las mujeres como sujetos políticos se presentan consecuencias como la restricción, la coacción o la privación arbitraria de la libertad. Y entonces las mujeres nos preguntamos, ¿qué tan libres somos? ¿Qué tanto disfrutamos este derecho humano a la vida libre de violencia y a la libertad? Cuando durante milenios nos han adoctrinado, nos han colonizado, he sentido que hasta en algunos momentos creyeron que nos estaban domesticando. Y eso es muy delicado. Por eso urgen los cambios sociales en este país y por eso es importantísimo leer este libro, porque invita a la reflexión, pero también invita a la acción. Es importante también reconocer que cuando llegan estas reformas, México se encontraba en un contexto político de suma violencia, que se ha agravado, por cierto, no ha disminuido. Ya el ámbito público político se caracteriza en sí por ser violento. Ellos se violentan entre sí. Ellos han hecho las reglas de ese juego de la política y las han construido desde la violencia y desde
las posturas superiores entre ellos. Pero cuando nosotras llegamos, nosotras no tenemos todas las estructuras que tienen los hombres, nosotras no somos las dueñas de los partidos políticos, de las membresías de los partidos políticos. Nosotras, desde esa desigualdad, tenemos que luchar y defendernos contra el Estado y contra todas sus instituciones. Y eso también tendríamos que estarlo reconociendo. Por eso dije en un inicio, los tribunales son aliados de las mujeres, porque sus sentencias han cambiado muchas realidades. Yo quiero hablarles, porque no sé cuántos minutos me queden, de que me fascinó leer los casos que recogieron en este libro. Yo quiero pedirle a Araceli Catalán que se ponga de pie y que me permita darle un aplauso de reconocimiento. Las invito a que lo hagan. Ara, por favor. Gracias, Sara, por viajar desde Guerrero. Cuando hablemos de un caso, de algo que ha ocurrido y que es relevante, la invitación que hago es a que nombremos a quién está detrás de esa lucha. Y en este caso, Araceli Catalán litigó el caso de Iliatenco, que es un caso paradigmático en México y en América Latina, porque se pudo anular una elección por la violencia política que le ejercieron a Ruperta. Entiendo que el daño ya estaba hecho, en una segunda elección pierde Ruperta, pero no perdió Ruperta, perdió la sociedad en su conjunto, perdió México, perdieron los hombres y perdimos las mujeres, porque entonces, a pesar de que se anula la elección, el daño ya estaba causado. Ya le habían dicho a la sociedad, a las personas de esa comunidad, de las comunidades de ese municipio de Iliatenco Guerrero, que las mujeres no servimos para gobernar. Ya nos habían dicho que no debíamos haber salido de la cocina. Y eso que se dijo ahí ocurre todos los días. Ahí lo dijeron, pero ¿qué creen? Lo piensan. Y quien lo piensa y no lo reconoce, entonces está teniendo una grave problemática. Quiero cerrar porque ya me pusieron el libro, quiere decir que me queda un minuto. También me encanta que citaran a Rita Segato. ¿Cuánto nos ha aportado al movimiento feminista, a la teoría y a los conceptos que el movimiento feminista ha adoptado y ha construido? Me encanta cuando dice que sin simbolización no hay reflexión y sin reflexión no hay transformación. Este libro nos invita a reflexionar. ¿Qué estamos haciendo y qué dejamos de hacer para que lo hagamos ya? No nos podemos esperar a mañana. La ciudadanización y la politización de las mujeres es una tarea que nos corresponde a todas y a todos. No lo hacen los partidos ni con el 3, 5 o 6% del recurso que tienen para ello. No lo hacen. Nosotras desde la red hemos adoptado este reto, politizar y ciudadanizar a las mujeres. Porque, ¿qué creen? Muy probablemente seamos gobernadas por una mujer en el 24, se ven esas posibilidades. Ojalá sea una mujer que reconozca por qué llegó, cómo llegó y en consecuencia no se le olvide que debe trabajar para cerrar todas las brechas de desigualdad y todas estas asimetrías de poder y regresarnos, darnos, otorgarnos, reconocernos la paz que estamos necesitando en el país, pero principalmente las niñas y las mujeres que vivimos situaciones atroces solo por haber nacido mujeres. Muchas gracias. Es un libro imperdible, por favor, ténganlo en sus manos, léanlo y pónganlo en su buró. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Josefina, por tan contundente mensaje. Siempre eres así contundente en la defensa de los derechos. Ya has vivido en carne propia toda esta violencia, ya has tenido el valor, la valentía de alzar la voz y seguir denunciando. Te felicito realmente por eso. Y también agradecemos la presencia de la constructora de esta sentencia, de este caso paradigmático de Iliatenco Guerrero. Creo que eso es lo importante, ¿no? El diálogo que se crea entre las personas litigantes, las víctimas
las y los magistrados electorales y quienes van construyendo estas sentencias y estos casos. Bueno, vamos a ceder ahora el uso de la voz a Fernando Ramírez Barrios, que también es coordinador de esta importante obra. Muchas gracias. Primero que nada, agradezco a todos los presentes por su asistencia. Quisiera agradecer y reconocer al magistrado y a Roselia, que me permitieron colaborar con ellos en la coordinación. A mis estimados compañeras y compañeros que se dieron a la tarea de escribir una obra que les pedimos varias veces arreglarla, ¿no? Pero no porque estuviera mal, sino porque el objetivo de la obra era que fueran muy cortos, muy específicos, muy claros, con el objetivo sobre todo de que se difundiera fácilmente y sobre todo que fuera muy pragmático, ¿no? Que ayudara realmente a dar a conocer los criterios del tribunal y que pues puedan servir para esta defensa que debe ser constante y continua. Y obviamente estoy sumamente conmovido, o sea, agradezco a las panelistas las palabras que han hecho a la obra. La verdad me siento, me descansa mi alma, o sea, qué bueno que les gustó. Entonces, de verdad fue un gran esfuerzo. Seguiría reconociendo a las secretarias, a los secretarios que contribuyeron a esta obra. O sea, sé que tienen mucho trabajo, sé que les pedimos mucho esfuerzo y sin embargo, pues ustedes ven, ¿no? Por eso queríamos que estuvieran aquí, para que escucharan de viva voz cómo la obra es útil, cómo la obra incluso se menciona es imperdible. O sea, la verdad es que es algo, pues, música para mis oídos. Y sobre todo recordar que el tribunal ha tenido un gran desarrollo en esta materia, o sea, no solamente con criterios procesales, como ya se mencionó con el de la reversión de la carga de la prueba, sino también con criterios sustanciales importantes, ¿no? Como es precisamente la nulidad de la elección, el registro nacional de BPG, que pues aunque nos la pasamos diciendo que no es sanción, todo el mundo se preocupa de que los metan ahí, ¿no? Entonces, pues en algo sirve, ¿no? Y yo nada más quisiera comentar, es una obra que si bien está acabada, pues tiene que ser necesariamente y continuamente mejorada, o sea, con nuevos agregados. Desafortunadamente en México, pues la lucha en contra de la violencia política por razón de género no termina. Vemos cómo los partidos, actores políticos, candidatos, etcétera, todos los involucrados en la política van encontrando formas y nuevas maneras de cometer este tipo de actos, desde situaciones burdas y absurdas hasta situaciones pues más escondidas, más implícitas, y entonces pues uno no puede dejar de bajar la lucha, ¿no? De bajar la defensa. Ya lo decía von Jhering desde hace algunos cientos de años. O sea, la lucha por los derechos es algo que constante y continua, y desafortunadamente creo que en esta cuestión de la violencia política por razón de género, pues es algo que se demuestra todos los días. Hace poco leía que en un estudio que realizó la ONU, o sea, para lograr un mundo paritario, pues se requieren poco más de 100 años. Esperemos que México no tarde tanto, y sobre todo creo que simplemente es aplicar los principios que están en la Constitución, que están en los tratados. Y uno de los más importantes, por poner un ejemplo, es progresividad, ¿no? O sea, ya logramos que Cámara de Diputados sean 250 o 150, pues progresividad es que eso no cambie, ¿no? O sea, y si la legislación no nos da, pues entonces yo esperaría que los tribunales, los institutos, los OPLES, pues hicieran los ajustes correspondientes para lograr esa paridad, porque pues si no, poco podríamos hablar de progresividad, ¿no? Muchas gracias.
Muchas gracias, estimado Fernando. Me parece que esta reflexión de los 100 años que dice la ONU que tardaríamos en lograr la paridad, yo siempre he creído que justo se puede disminuir con este tipo de sentencias, con este tipo de obra, con este tipo de activismo. Muchas gracias por compartirnos tus reflexiones como coordinador de la obra. Vamos ahora a ceder el uso de la voz a el distinguido magistrado Felipe de la Mata Pizaña para que nos comparta sus opiniones y la génesis de este libro. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Ali. Muchas gracias. Antes que otra cosa, quiero agradecer a doña Ruth Callejas Roldán. Muchas gracias de verdad por su asistencia, por sus palabras. Muchas gracias a doña Grisel Muñiz Rodríguez, muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a doña Josefina Mesa Espinosa, de verdad, esta vehemencia es contagiosa, encantadora. Muchísimas gracias, de verdad. Por supuesto, a todos los autores, a todas y a todos ustedes aquí presentes, a mi querido Fer, a mi querida Roselia. Pero antes también que otra cosa, quiero reconocer a los autores de la obra. Voy a leer, va a ser largo, pero voy a leer el nombre y el capítulo de cada uno de los autores, porque creo que es importante hacer notar quiénes son. Bueno, derechos político-electorales de las mujeres, de las cuotas a la paridad, Claudia Arlet Espino. Juzgar con perspectiva de género, de la paridad a la eliminación de la violencia política de género, María Fernanda Arribas Martín. Vías de impugnación contra actos de violencia política en razón de género, Héctor Floriberto Ansúrez Galicia, Raimundo Aparicio Soto. Competencia en el caso de violencia política por razón de género contra personas funcionarias públicas no electas popularmente, Javier Ortiz Zulueta. Reversión de la carga de la prueba como estándar de valoración en casos vinculados con violencia política de género, Isaías Trejo Sánchez. Violencia política por razones de género y derecho político a ser votada en su vertiente de acceso y permanencia en el cargo, Daniela Velar Bautista. Actos parlamentarios y violencia política contra las mujeres en razón de género, Ismael Anaya López. La violencia política contra las mujeres por razón de género de tipo simbólica en el debate político, Karen Rojo García. Violencia política contra las mujeres por razones de género y la libertad periodística, Araceli Yali Cruz Valle. Propaganda electoral y violencia política por razón de género, María Cecilia Guevara y Herrera. Violencia política contra las mujeres por razón de género y redes sociales, Aarón Segura. Medidas cautelares por actos de violencia política contra las mujeres en razón de género, Erika Mezquita Delgado. Violencia política contra las mujeres por razón de género y medidas de reparación, protección y no repetición, contribuciones del Tribunal Electoral, Mercedes de María Jiménez Martínez, Gabriel Domínguez Barrios. Violencia política contra las mujeres en razón de género y modo honesto de vivir como requisito de elegibilidad, Roselia Bustillo, Pablo Sharpe. Registros nacionales y estatales de personas infractoras de violencia política contra las mujeres en razón de género, Cruz Lucero Martínez. Nulidad de elección por configurarse violencia política por razón de género, Nancy Correa. Ejecución de sentencias en las que se configura la violencia política contra las mujeres por razón de género, Víctor Zorrilla. Mujeres indígenas y violencia política por razón de género, perspectiva intercultural y de género, Fernando Ramírez. El grupo social LGBTIQ y violencia política por razón de género, David Jaime. En fin, voy a aprovechar que también en el público está mi hija Carola para contar, ¿está aquí? Saluda. Para contar que la razón, en mucho la razón por la cual, vamos a decirlo así, no quiero decir que he asumido esta causa, sino simplemente siento y pienso lo que hago, tiene que ver en mucho con que yo no quiero un mundo injusto para ninguna de mis dos hijas. Muchas veces he platicado con ellas podrían atestiguarlo, que muchas veces cuando estoy en el pleno votando asuntos difíciles, donde vienen las presiones grandes por parte de los políticos, porque quieren que no haya hombres o que sean las definiciones partidarias las que subsistan, pero no quieren, por lo tanto, que haya mujeres en esta repartición, porque ellos son los que mandan, los que tienen el poder y tiene que el poder distribuirse de la manera que ellos lo dicen, y nosotros hacemos todo lo contrario. Muchas veces le escribo a mis hijas desde el pleno, a veces, otras veces cuando teníamos las sesiones desde casa, ellas lo estaban viendo, y les digo,
esta toma de decisión es difícil, pero quiero que sepas que lo estoy haciendo mucho para que para ti el mundo sea más fácil. Porque es verdad, este mundo es injusto y tiene que cambiar. Y cuando justo escuché eso mismo, de esa estadística de la ONU, esa idea de la ONU, que el mundo va a cambiar en 100 años, y me di cuenta que con algo de suerte mis bisnietas tendrían un mundo igualitario, pues la verdad es que dije, tenemos que hacer algo para que cambie más rápido. Y hemos hecho enojar a mucha gente, esa es la verdad. Hemos prácticamente logrado unificar a todos los políticos que tienen en común ser todos hombres, casi todos heterosexuales, blancos y sin discapacidad. Se han enojado con los criterios del tribunal, porque no les importa la justicia, les importa el poder. Y eso es justamente la cuestión, quieren ejercerlo. E históricamente el poder ha estado en manos de hombres blancos, heterosexuales, sin discapacidad, que jamás han sentido la discriminación y por lo tanto no tienen empatía hacia las personas que sufren discriminación. Piensan que el mundo es como ellos lo han vivido. Esto es algo que hemos platicado Rosel y yo miles de veces. Los HB, como ella y yo los llamamos. No significa que yo no sea HB, pero significa que me reconozco y trato de deconstruirme para ser mejor. Ahora, viene la cuestión que tenemos que plantearnos. Y hay que plantearla también con mucha claridad. Han sido los tribunales electorales los que han hecho cambiar estos temas, no las acciones legislativas, no las reformas electorales. Por el contrario, las reformas de los últimos años han sido regresivas y las sentencias han sido las que han confirmado y establecido los principios constitucionales en materia de derechos humanos en términos de paridad. Y esto ha generado pues un rebrote de la violencia machista en la violencia política de género, evidentemente. Conforme más mujeres tienen poder, más reacciones machistas existen al respecto. Ahora, yo lo que quiero hacer notar es que este libro es una vergüenza que exista. Vamos, no debería existir esta temática. Pero bueno, afortunadamente las mujeres están llegando más al poder y pues algunas personas que pues están enojados y están generando violencia. Ante eso, los tribunales lo que tienen que hacer es su trabajo. No hay que hacerse bolas tampoco. Primero estuvieron las sentencias y después las reglas legislativas en torno a violencia política de género, que lo que hicieron más bien fue copiar las reglas, las sentencias del tribunal. Y ya se quedaron atrasadas. Antes de 3 meses de publicada la reforma, estábamos poniendo sobre la mesa la existencia del Registro Nacional de Violentadores de Política de Género, ¿de acuerdo? Simplemente eso no está en la ley. A ver, ha sido la jurisprudencia del tribunal la que ha cambiado poquito, falta mucho, pero ha cambiado la manera en que se relaciona el poder en México. Yo coincido, yo espero que no falte mucho para que cualquiera de mis hijas vea, pues no solo una presidenta, una senadora, una diputada, una gobernadora, directoras de banco, directoras generales de grandes empresas, simple y sencillamente de tal manera que se pueda decir y evidenciar que la igualdad entre los sexos es sustancial y real. Es que es más que evidente. Eso es lo que tendríamos que estar todos haciendo. En fin, yo cierro agradeciendo a los secretarios y secretarias que escribieron este libro. Su talento es evidente. De verdad les agradezco muchísimo pues las ganas que le echaron. La verdad es que sí creo que aquí está ahorita un libro pues casi puesto al día. Y lo digo así, casi. Porque, por ejemplo, no está la sentencia en la que obligamos a la Cámara de Diputados a que escogiera una presidenta del INE, ¿no? Y eso les parecía terrible. O sea, imagínense, ¿cómo es posible que obliguemos a que escojan una presidenta del INE? Si solo llevamos 30 años sin una presidenta del INE, pero no importa, podemos esperar otros 30, ¿no? En fin, bueno, yo terminaría agradeciendo nuevamente a todos los presentes y de verdad un gran gusto estar en esta presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido magistrado, por
fenomenales palabras. La verdad es que siempre inspira a seguir estudiando el derecho electoral, a seguir trabajando en pro de los derechos humanos. Y la verdad es que si no hubiera jueces constitucionales como usted, avanzaríamos muy poco, mucho más lento. Gracias, magistrado, de verdad. Vamos ahora a cederle el uso de la voz a mi querida amiga Roselia Bustillo Marín. Bueno, buenas ya tardes a todas, todos, por estar aquí esta tarde. Pues antes que nada, pues les confieso que me siento muy emocionada porque esta es la primera presentación de este libro presencial, en donde estoy viendo a muchas mujeres que gracias a nuestra amiga Josefina Mesa, presidenta de la red, están aquí acompañándonos y que hizo una gran labor. La verdad le agradezco porque todas ellas estén aquí y quienes nos están presentando también. Agradezco mucho también a la diputada Ruth Callejas y a nuestra amiga también, la presidenta del OPLE de Querétaro, Grisel Muñiz, por estar aquí también. Y bueno, me toca cerrar esta presentación. También quiero, y ya se han dado muchos agradecimientos, pero siempre todos quienes estamos aquí nos sentimos emocionados, pues también con mucho cariño y mucho afecto. Agradezco también al magistrado Felipe de la Mata, mi amigo y mi jefe, porque realmente la cabeza y la idea del libro fue de él, ¿no? Quien nos puso a trabajar a todos y a todas, ¿no? Y a Fernando también, que también es mi jefe directo, que a veces nos pone a trabajar mucho, pero salió el libro, ¿no? Y a mis compañeras, compañeros que están aquí presentes y a los que no están por los textos que escribieron, muchas gracias, y porque siempre cualquier cosa nos estamos apoyando entre todas, todos, y las cosas salen, siempre salen, ¿verdad? Y bueno, yo la verdad es que, y también a mi amiga Ale Tello, que tampoco le dije muchas gracias por estar aquí moderando. Y bueno, este libro realmente sí es cierto que da cuenta de todas las sentencias que se han emitido en el tribunal desde 2015 hasta 2022, es decir, faltan las de 2023, ¿no? Es necesario que busquemos una segunda edición, una tercera, una cuarta, pero también tratando de que este libro no se dé, como dijeron, ¿para qué? ¿No? Al contrario, ojalá y las demás veces quede más chiquito, y más chiquito, y más chiquito, y más chiquito. Quiero también comenzar diciendo aquí el libro tiene una cita de Mary Beard, Mujeres y Poder, y habla de la cabeza de Medusa. Y voy a leer un pedacito de lo que dice, ¿no? Acuérdense de la cabeza de Medusa. Y dice, no es casual que la encontremos decapitada y que su cabeza sea exhibida con orgullo como un accesorio por esta divinidad femenina decididamente no femenina. Es decir, cómo desde esa época, ¿no?, a las mujeres no nos veían con una cabeza inteligente, ¿no?, las mujeres capaces, las mujeres que tuviéramos derechos. Es decir, cómo los simbolismos, y como ya leyeron por allá Rita Segado, son tan importantes, ¿no? En donde los simbolismos, cuando no estamos, nos acostumbramos a no estar. Y cuando estamos, desbalanceamos a los que estaban acostumbrados a no vernos. Y me parece que es esta visibilización de las mujeres, después de que cada vez están en la política, sí es cierto que está cambiando, pero también es cierto que la violencia se visibilizó, no es que no existiera, sí existía desde la época en que se escribió, no, la cabeza de la medusa, de alguna manera. Y si bien esta violencia no existía, ya existía, recuerden que si bien las sentencias empezaron a emitirse en el 2015, todas aquellas medidas que se empezaron a aplicar para que las mujeres no llegáramos al poder, también eran violencia, pero no estaban visibilizadas tal cual. Por ejemplo, y voy a leer algunas.
registros simulados de candidatas que renunciaban. Eso era violencia. Obligar a las mujeres a ser candidatas, violencia. Registrar a las mujeres en distritos exclusivamente perdedores, violencia. Inequidad en la distribución de tiempos y radio y televisión. Inadecuado presupuesto para las mujeres en la capacitación, promoción y desarrollo. Fueron dándose medidas, pero nunca las vimos como violencia, y era violencia, porque la discriminación es un ejercicio y un acto de violencia. Y me parece que todo esto, todos estos obstáculos se fueron dando con medidas, hasta que cada vez mujeres están en la política. Sin embargo, como sabemos, el fenómeno se fue acrecentando y se fueron viendo más actos y se fueron presentando más denuncias y demandas en contra de quienes han realizado actos contra mujeres y han configurado la violencia política de género. Y ya no solamente con aquellos actos que han ido buscando que las mujeres estemos en el poder, sino cuando ya están en el poder. Y a partir de esas reflexiones de cuando las mujeres ya están en el poder, desde que son precandidatas, candidatas, acceden al poder, pueden ejercer los cargos, las atribuciones de su cargo en las que fueron electas, puedan ser remuneradas de manera igualitaria, etcétera, es que a partir de todos estos, podríamos decir, todas estas acciones, surgen también los diferentes temas de este libro. Porque este libro me parece que en todos los subtemas y los subcapítulos que tiene, que ya leyeron, hacen evidente y reflejan todos los ámbitos en los cuales las mujeres se enfrentan en la política. En el parlamentario, en el acceso al cargo, cuando son síndicas, cuando son presidentas municipales, cuando son candidatas, y cuando son candidatas en los diferentes ámbitos, en las redes sociales, en el debate público, en la propaganda y también en las encuestas. No, es decir, en todo. Y en cada una de esas etapas, el Tribunal Electoral ha estado emitiendo sentencias. Y me parece que esa es una de las cuestiones en donde este libro, y no es porque lo hayamos escrito acá, me parece que es de los más completos que en este momento existen, que reúnen todas las líneas jurisprudenciales de todos esos temas, en todos los ámbitos del poder público y político, en donde puedan encontrar cómo se ha tocado el tema de violencia política de género. En la justicia electoral aquí lo pueden encontrar, desde el caso Antijuanitas hasta Iliatenco, por ejemplo, o hasta los últimos temas, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? De la violencia política digital, por ejemplo. Yo solamente quiero agradecer a todas, a todos, a no quitarnos las gafas moradas. Josefina nos dio aquí la lección de traerla, creo que todas las deberíamos de traer. Bueno, las traemos simbólicamente, quizá, pero no solamente cuando estamos en la presentación del libro, me parece que debe ser transversal en todos nuestros ámbitos a los que nos dediquemos. Porque no hay razón realmente de bajar la guardia, una guardia objetiva con esa perspectiva de género, porque la violencia es transversal en toda nuestra vida. Si llega a la violencia política es porque ha sido transversal en otros ámbitos, como dicen, lo que está en la vida, lo que se vive en lo privado también es público. Entonces, me parece que es importantísimo no bajar la guardia y tratar de que esa violencia política, a todas y a todos tenemos nuestro pedacito o nuestro espacio para poder desmitificarla, deconstruirla, quitarla, rechazarla, ¿no? Y además identificar en qué momento estamos utilizando estereotipos de género y en qué momento no. Agradezco otra vez a todas, a todos. Muchas gracias por estar. Muchas gracias, estimada Roselia. Sin duda, vamos a leer todas y todos esta obra. Siempre aprendemos también mucho de ti. Imagínense, yo empecé como asistente de investigación con Roselia. No saben la cantidad de cosas que me enseñó, sobre todo el feminismo intercultural.
que es algo que defiende mucho Roselia. Entonces creo que es muy relevante que también esto se refleje, ¿no?, en las obras de Roselia. Bueno, tenemos unos minutos adicionales. Consultaría a quienes nos acompañan aquí si quisieran hacer alguna pregunta a las personas, a los autores, alguna reflexión, comentario. Allá atrás nos levantaron la mano. Si no hay micrófono, voy a compartir micrófono. Para que se escuche, porque también nos siguen en redes sociales. Qué amable, gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Un gusto compartir con ustedes este momento con mi presidenta Josefina Meza. Y solamente quiero comentar un tema muy importante. Antes de comentar y preguntar, quiero decirles que yo fui producto como diputada de un juicio en el 2012. Y quiero decirles que qué bueno que hay un marco jurídico, pero las mujeres no tendríamos que ir al tribunal a que se haga justicia, ¿sí?, por algo que nos corresponde. Y tomen en cuenta que ir a un tribunal es enfrentar al partido y a la sociedad, porque no solamente en los partidos se nos violenta, la sociedad en general empezó a cuestionar por qué las mujeres nos atrevíamos a denunciar. Y esa violencia tampoco se vio. Y no nos la tratamos, no fuimos al psicólogo, tuvimos que, como siempre, encararla de manera individual y caminar hacia ello. Entonces se los dejo de tarea. Yo fui en el 2012, no fui en el 2015, como ustedes dicen, pero es muy fuerte. Y les voy a platicar otro ejemplo en Morelos. Sí, efectivamente se hace justicia a las mujeres, pero igual los presidentes municipales no reconocen los derechos humanos de las mujeres, ni de las síndicas, como dijo ahorita la compañera Roselia, ni de las regidoras. Les quitan el sueldo, les quitan su personal, las sacan de la oficina, no las convocan. Bueno, ¿qué les puedo decir? Yo creo que todas y todos entienden, ¿sí?, lo que viven, y no ha llegado la justicia ya. Porque reitero, con juicios ganados, ellos terminan sus 3 años y no pasa nada. Quiero también decirles que cómo obligamos a los juzgadores a que atiendan la ley. En los consejos estatales, en los tribunales estatales electorales, vemos cómo se quedan pendientes porque la presión de los gobernadores y de N cantidad de políticos, no se diga el presidente del Congreso. ¿Cómo obligamos al juzgador a que cumpla su obligación? ¿Sí? ¿Cómo hacemos que el Estado entienda su obligación? ¿Sí? Integralmente. No es solamente reconocer la violencia. ¿Qué hace el Estado para ir a la escuela, a las primarias y transversalizar la perspectiva de género? Los programas de educación. ¿Saben cómo eliminamos ese criterio de la ONU de los 100 años? En la escuela. Porque culturalmente vamos a dar reversa sobre de alguien que está pues completamente transparente. Y entonces sí vamos a poder decir que el Estado mexicano está cumpliendo. ¿Sí? Me parece muy grave lo que pasa en México. Las mujeres que hoy pretenden ser presidentas, muchas de ellas se tienen que someter a los grandes líderes de los partidos y desdibujarse y ser como los líderes de los partidos. ¿En dónde está entonces la utilidad de tanta lucha, de tanta fuerza, de tanta ley, si no entendemos nuestro papel como mujeres? Y no podemos traducirlos para construir política pública que favorezca a las mujeres, a nuestras niñas, a nuestros niños y que nos cambie la violencia que vivimos todos los días. ¿Sí? Y por último, ¿cómo vamos a llegar a los 500 municipios de Oaxaca? ¿Sí? En donde los usos y costumbres prevalecen, en Chiapas. ¿Cómo vamos a llegar hacia allá? Si a Morelos no puede llegar la justicia. Yo vengo de Morelos, que es vecino, estado vecino de la Ciudad de México. ¿Sí? Yo quiero dejar aquí
porque bueno, estamos frente a un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué es lo que sigue? Entiendo que pues tenemos que seguir leyes que se hacen en el Congreso y ahí prevalece el criterio de partido, me queda claro. ¿Sí? ¿Cómo vamos a exigir entonces que el Estado mexicano haga una justicia real y que no sean 100 años, que sean 25, 30? Sí se puede. El chiste es que tengamos la gran voluntad. Y dejo de tarea aquí que aunque no traemos las gafas violetas, la misma naturaleza de mujeres nos las pone todos los días, en todo momento y en todo lugar. Gracias, soy Tere Domínguez de Morelos. Gracias, Tere, por compartirnos esta reflexión. No sé si alguien quisiera comentar algo o preguntamos a los participantes algún otro comentario final. Muchas gracias. Mar Grecia Oliva, directora de La Costilla Rota y parte de la Red Nacional de las Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo. Gracias, presidenta, por la invitación y mi reconocimiento a todas y a todos los ponentes. Bueno, pues como lo dijera Simone de Beauvoir, bastaría una crisis económica, política o social para que los derechos de las mujeres fueran nuevamente cuestionados. Y en ese corolario vemos que hace poco tiempo los partidos políticos, las cúpulas de los partidos políticos, todas, salvo uno, encabezado por hombres, que toman decisiones a encerronas, cuestionaron la capacidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, convocando a la generación de una reforma política que permitiera nuevamente dejar al escrutinio de los partidos políticos, a estos centros cupulares, la posibilidad de, bajo su arbitrio, definir si las reglas que se han conseguido para alcanzar la paridad en todo se aplican o no se aplican. Esto es una prueba, esto acaba de suceder hace algunos meses, ustedes lo saben bien. Esto es una prueba de lo que decía Simone de Beauvoir y de la violencia política extrema a la que nos enfrentamos las mujeres en el ámbito de la toma de decisiones políticas públicas. En ese sentido, la pregunta va respecto de todas y todos los aquí presentes, ¿cómo podemos abonar? ¿Qué se puede hacer desde el Tribunal Electoral, desde las diferentes instancias que tienen a su cargo las últimas decisiones a la hora de tasar la violencia política en razón de género ante estos escenarios, ante estos panoramas? ¿Qué pasa ante el hito que estamos presenciando de la aprobación de la 3 de 3 contra la violencia, cuando también a instancia de los propios partidos políticos, calificar la violencia política únicamente se puede llegar a actualizar cuando hay una sentencia definitiva en contra de agresores, que vemos como en el caso muy, muy reciente también del estado de Veracruz, que cuando hay violencia política, incluso a todas luces, las propias instancias electorales locales regresan la decisión de calificar esta violencia al ayuntamiento que preside el propio agresor que fue acusado, lo cual pues ya a estas alturas del juego pues resulta hasta una burla para las mujeres que estamos anhelando que haya una verdadera justicia electoral para quienes participamos o aspiramos a participar. ¿Cuáles son los alcances del Tribunal Electoral? ¿Cuál es la postura del Tribunal Electoral ante estas situaciones? ¿Y qué más se necesita para que se vaya más allá de esta limitativa, el limitativo candado que se ha impuesto a la 3 de 3, que únicamente se pueda alejar de los puestos de elección popular a aquellos que han sido juzgados por una sentencia que cause ejecutoria? Muchas gracias. Creo que por razones de tiempo cerraríamos con ese comentario. Agradecemos enormemente a las personas que nos acompañaron, a quienes aquí plantearon sus reflexiones, a los autores, autoras de esta obra, a quienes nos ayudaron a presentarla. Me indican que la obra está a la venta aquí en el panel afuera con un
con un 20% de descuento para quienes quieran adquirirla. Agradecemos también, no quiero que se termine el evento sin agradecer a Bárbara Hoyo, quien organizó y difundió este evento. Sí, magistrado, me dicen que si podría hacer un breve comentario del comentario que le hicieron a… ¿Sí? Si gustan, yo no tengo problema, Sí, claro, adelante. con gusto. Adelante. Pero, pues no solo yo, ¿no? Nos echamos una ronda rápida. Ok, ¿No? si ¿Cómo están de ven? acuerdo, ¿Va? si hay tiempo, sí, Porque claro. Ronda rápida. ¿No? Por aquello. Sí, sí. Por favor, adelante. Adelante, adelante. Sí, buenos días, mi nombre es Ruth Roldán y pues yo me emocioné mucho cuando mi sobrina nos invitó porque le doy muchas gracias a Dios por su vida, porque la veo que ella sigue creciendo, porque México necesita jóvenes dispuestos a servir y no a robar, porque muchas veces, aunque han acusado a mi familia de que roban, yo sé que no, porque ellos hacen las cosas bien y Dios los ha puesto siempre en lugares muy especiales. Y yo tengo esta duda, ahorita que estamos aquí, durante esta semana, yo he tenido 2 comentarios de 2 niños que los han violentado mucho en la escuela. Van en la escuela, hablan con el director no hace caso, hablan con sus asesores, porque son 2 jovencitos de secundaria, vecinitos míos, de secundarias diferentes, y los papás están desesperados porque dicen, ¿qué podemos hacer? El niño que agrede, la niña que agrede, sigue asistiendo y no hay ninguna sanción para ellos. Ahora le dicen, vayan y levanten un acta en la alcaldía que les corresponde y no les hacen caso. Entonces yo, gracias a Dios, pues ya mis hijos están grandes, no les tocó esa violencia, era una educación diferente, pero cada día vemos más violencia en las secundarias más que nada. Entonces yo sí tenía esa pregunta y la quise estrenar. Gracias. Gracias. ¿Teníamos una más de este lado? Ahí. Bueno, muchas gracias. Gracias, José, mi presidenta. Gracias por invitarme y estarnos ya iban, apurándonos. Yo me voy muy contenta, me voy muy llena de esperanza por este libro. Porque la verdad, al ver a estos niveles de magistrados que ya se han dado cuenta de la violencia que las mujeres vivimos, me voy muy, muy contenta y con una gran esperanza de que vamos avanzando. Yo creo que sí es muy necesario que todas las que estamos aquí seamos portavoz de ese libro, que lo demos a más mujeres que lo lean, para que precisamente nos enteremos de que sí hay avances. Hay que verlo, la verdad, con esperanza. Sí hay avances, porque, bueno, hemos visto de varias sentencias que han salido a favor. Yo lo que más quisiera que digo, bueno, las mujeres que ahorita están en cargo son floreros, son una vergüenza para las mujeres. El ver cómo están, tienen la cabeza bajo el pie del machista, y entonces digo, espero que las que vengan, pues ojalá podamos alzar la voz y no nos veamos en esa necesidad de sufrir la violencia y callarnos. Yo espero que el 2024 sea una mujer, pero una mujer que sí nos represente, que sí alce la voz, no más floreros. Había una última por allá atrás y si demos ya la ronda de… Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy María Mercedes Garzón, no soy política, soy una mujer de a pie, normal, mamá, esposa, estudiante, trabajadora. Así que lo que voy a decir quizás no sea una cuestión política. Primero quiero agradecer a cada una de ustedes, pero no solo a cada una de ustedes, sino también a los hombres y las mujeres. Pero escuchen bien, también quiero agradecer a los hombres que nos acompañan en el camino y que nos precedieron, igual que las mujeres. Creo que tenemos en las manos, es mi creer, sin ser política, diputada ni nada, que tenemos en las manos la búsqueda de un México mejor, que tenga una vida equitativa,
donde las mujeres no seamos florero, porque no somos florero. Todas las personas que están aquí, o por lo menos las que están en el estrado, yo no les veo cara de florero, les veo cara de mujeres que luchan, y tan es así que están en el estrado y han escrito y siguen todos los días luchando por esta, vida en la cual podamos no pelear con los hombres, ¿no? En la cual no tengamos que levantarnos en la mañana con la defensa, ¿no? Sino por una patria que estamos logrando. Yo tengo hijos, tengo esposo. Aquí mismo enfrente de mí está el magistrado Felipe. Tengo compañeros de trabajo y jefes que me demuestran cada día que que vamos cambiando y que vamos logrando. Ya sé que, y seguramente los que han leído los cuentos clásicos y se los hemos leído a nuestros hijos, hasta los de Disney con los que crecimos muchas de nosotras, pues las mujeres hemos sido castigadas, ¿no? Por pensar, por averiguar, por intentar, por bailar. Y ahí está el cuento de los zapatos rojos, el cuento de Barbarroja, de Caperucita, de Rapunzel y de todos los que leímos. Pero también estoy segura de que llegaremos al momento en que el encuentro entre hombres y mujeres no signifique ni pelea ni discriminación. Somos seres humanos y cada vez hay más conciencia de que tenemos que caminar juntos para lograr un México generoso y que bajemos la guardia para vivir en paz y en libertad. Y recordemos a tantas mujeres, la verdad, ¿no? Desde Juana Inés de la Cruz, desde Elvia Carrillo Puerto, la Malinche, Remedios Varo, bueno, en la antigüedad Hipatia, en la Biblia, la Virgen María, ¿no? Que los que han leído la Biblia, independientemente de sus creencias, Dios escogió una mujer para hacerse hombre, nada más y nada menos. Así que nuevamente les agradezco a todas su lucha y a todos también su lucha por nosotros y con nosotros. Muchas gracias. Es todo. Muchas gracias. Vamos ahora sí a una ronda para que todas y todos hagamos un breve comentario final de cierre y respondamos a las inquietudes. Entonces, ¿les parece si empezamos en el mismo orden? Vamos a empezar entonces con la diputada local Ruth Callejas. Interesante los comentarios de todas. Y algo que quiero rescatar en lo que comentaba la compañera de la Costilla Rota, de mi compañera exdiputada y de cada una de las que tomaron y hicieron uso de la voz, es la parte donde, si bien lo dicen los estados, están muy polarizados. Soy una acreedora y defensora incansablemente de las instituciones. Yo creo en la división de poderes, en la autonomía de los poderes, y hay algo, y voy a hablar en el caso de Veracruz, como lo dice la compañera, bien chistoso. Si bien tenemos un alcalde inscrito 11 veces, 12 en el registro de violentadores, ahí sigue, ¿no? Nuestra compañera integrante de la red, exregidora, sigue incluso siendo violentada. No tenemos ninguna judicialización en el tema penal sobre violencia política en razón de género. Es bien difícil llegar, pero sobre todo es bien difícil que te emitan las medidas de protección y las medidas cautelares. Si bien en la ley está, y como lo expuse hace rato, la mujer política que se decide a denunciar al violentador está en desventaja sobre ese hombre que le está violentando. Y las instituciones, el Tribunal Electoral de Veracruz, el organismo público local, son a veces omisos en emitir esas medidas cautelares. Y si las emiten, o de protección, y si las emiten, adivinen qué. El agresor es el que preside incluso algunos de esos organismos,
como el Instituto Veracruzano de la Mujer, como el Centro de Justicia para las Mujeres, y entonces es una contradicción con la que tenemos que lidiar. Y en lo personal, lo comentábamos, y yo y muchas de ustedes fueron a apoyarme en esa denuncia en contra del secretario de Gobierno que hice por violencia política en razón de género, y que llegamos hasta aquí, hasta el tribunal, hasta la sala superior, y que hoy mismo sigue la instrumentación del procedimiento especial sancionador y que vamos a llegar otra vez hasta aquí, hasta la sala superior, por esa polarización que hay, esa violencia simbólica donde muchos funcionarios, incluso funcionarias, se atreven a violentar políticamente a magistrados, a magistradas, por no pensar de la misma manera. Podemos no pensar igual, pero hoy tenemos algo que tenemos que defender, y es esa paridad, esa igualdad sustantiva que nos está costando mucho tener, esas posiciones que no fue una lucha mía, de Ruth Callejas, que no fue una lucha de muchas de las que estamos aquí, que fueron de quienes nos antecedieron y que hoy podemos disfrutar de esos beneficios y que tenemos una responsabilidad muy grande como mujeres políticas. Y ya lo dijeron ustedes, y es levantar la voz, luchar por más espacios, por mujeres con poder de decisión, con libertad de opinión y de lograr que no tengamos que llegar, y lo definió muy bien el magistrado, a una vergüenza de que por instrucción, por orden, tengan que acatar algo que por derecho nos corresponde. Hoy esa es nuestra lucha. El llegar a menos afirmativas, el llegar a menos sentencias, porque realmente se están respetando nuestros derechos y nuestras conquistas. Estamos en momentos regresivos, es cierto, pero yo sí creo que teniendo aliados y aliadas en todos los ámbitos, siguiendo constituyéndonos como redes, con esa pluralidad de pensamiento, pero donde nos une solo una causa, que es el respeto a nuestros derechos, el respeto a la paridad, al ejercicio público y político libre. Eso nos va a unir y nos va a hacer llegar a más y a más lugares, y a que no tengamos que estar recurriendo a los tribunales para que nuestros derechos sean respetados y reconocidos. Yo sí quiero más mujeres en el poder, pero para poder libremente. Y yo sí valoro la ayuda que nos dan estas sentencias, pero sí creo también que tenemos que llegar a menos juicios de derecho, de JDCs, a menos procedimientos especiales sancionadores, porque lo que tenemos ganado tiene que ser reconocido y respetado. A mis compañeras políticas, y yo siempre les digo, no tengan miedo de denunciar, para eso estamos todas, para eso hemos llegado todas, y unámonos en esa red. Hoy, yo no sé si a lo mejor, al igual que yo sé que Josefina y muchas de las que estamos aquí, no sé si no nos dé, porque es realmente polarizado políticamente el llegar y denunciar, Es un desgaste emocional, es un desgaste económico, es un desgaste familiar también, porque uno es mamá, porque uno tiene hijos, porque uno tiene una casa que mantener, y porque muchas veces pones en riesgo con tus decisiones a tu familia. Pero ¿saben qué? Vale la pena. Vale la pena porque pudiéramos estar calladas y hoy pudiéramos estar en nuestra casa criticando y viendo cómo lo demás pasa. Pero elegimos tener voz
para cambiar las cosas. Y hoy coincido con el magistrado. Cada vez que tomo una decisión, que estoy en tribuna, que va a haber una votación, que nos están presionando desde todo el poder político, siempre tomo una decisión no política en el sentido de lo que me dijeron, lo que me están presionando, lo que me están coaccionando, lo que me están amenazando. Una decisión que sé que va a ser para el bien no solo de mis hijos, sino de la sociedad y de los niños que hoy vienen, precisamente para poder erradicar esa violencia en las escuelas, para poder erradicar la violencia que como sociedad estamos viviendo. Violencia atrae violencia. Discursos de odio traen acciones de odio. Y hoy esos discursos tenemos que cambiarlo desde nuestra función política como hombres y como mujeres. Yo agradezco mucho que haya muchísimas mujeres que quieran participar y que quieran alzar la voz por el respeto a esos derechos humanos y que estemos acompañadas de hombres que tienen esa perspectiva de género y que se han puesto esos lentes violetas para juzgar con ella y para podernos dar esa fortaleza que ya tenemos, pero empujarnos a seguir luchando y a obtener más espacios. Muchas gracias. Grisel Muñiz, te escuchamos. Gracias. Pues después de escuchar las aportaciones y teniendo muchas cosas que quería decirles, me gustaría partir justamente con el número de registros que hay en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política. Son 342 registros y 298 personas sancionadas, de las cuales 59 son mujeres y 239 son hombres. Oaxaca encabeza con 105 personas sancionadas. ¿Y por qué les digo esto? ¿El número es poco o es mucho? ¿Bajo la perspectiva de quién? Yo les diría, hace algunos años, cuando era mucho más joven, y se hablaba del concepto de feminicidio, fue inimaginable la lucha. Tuvimos que traer a una gran doctora que andaba en la OEA, en la Corte Interamericana, una gran amiga, a quien le mando un saludo, Pati Olamendi, a que les dijera a los jueces, a los fiscales, en aquel entonces procuradores, ministerios públicos, lo vergonzoso que era no tener un solo caso de feminicidio. Hoy, en el registro, hay 25 estados. Yo les diría, en el resto no hay violencia política. ¿Tendríamos que todas las mujeres mudarnos a esos estados? Porque no existe la violencia política. Y la respuesta definitivamente no se las voy a dar. Quiero también hacer otra reflexión sobre los comentarios y decirles que la lucha no es contra los hombres o los HB, que me encantó el concepto, definitivamente se lo voy a copiar, pero dándole el crédito, no es para que no sea plagio, ¿verdad? Entonces, la lucha es contra el sistema patriarcal, contra la cultura, contra las causas estructurales, contra estas causas, estos roles, estos estereotipos. Y siempre lo digo, ante la diferencia, las mujeres no tenemos ningún problema. Nos queremos distinguir por ser mujeres. Lo que tenemos que luchar es para seguir atacando la desigualdad. Ahí está nuestra gran clave. Y yo les quiero proponer algo que mi querida Marcela Lagarde, hace muchos años que tuve la oportunidad de estar con ella, y nos decía, hagamos entre mujeres un pacto de sororidad. Entre mujeres no. Definitivamente la política tiene que cambiar. Las exigencias, no podemos seguir los patrones culturales, no nos pueden marcar la agenda. Tenemos que tener nuestra propia agenda y apropiarnos y voltearnos a ver como compañeras y como compañeras de lucha, de tiempo, de época, de generación, y una generación que nos tiene que tocar cambiar. No juzguemos a las mujeres que estamos en los espacios de toma de decisión
de manera más severa que a quienes está al lado un hombre, porque eso también es discriminatorio. Seamos una sociedad exigente, pero de manera transversal, de manera igualitaria, que cuando queramos juzgar a un florero, a una mujer, a un hombre, propongamos mecanismos, seamos una sociedad participativa que exija de manera igual a hombres y a mujeres. Cuando a mí me dicen, oye, es que deberíamos de evaluar a las diputadas que llegaron a través de las sentencias de paridad, yo les digo, oye, ¿en serio? ¿Seríamos tan discriminatorios? Y les voy a decir por qué no. Porque no hemos evaluado de la misma manera y con el mismo objetivo, que es quitar los espacios. Y bueno, finalmente quiero decirles que esta obra habla de un régimen electoral de género. ¡Qué buen cierre! Gracias por darme esta oportunidad de cerrar con eso, porque a veces les daba miedo hablar de teoría de género, les daba miedo hablar de que en las escuelas incorporemos la perspectiva de género, que en las carreras se incorpore. Imagínense que en la materia electoral ya se habla de un régimen electoral de género. Definitivamente, como lo que comentaba la compañera, sabemos que los ataques a las instituciones electorales, acabamos de pasar una reforma que por supuesto no termina y no es agotada, porque aparte va a seguir existiendo y van a seguir transitando, pero cual la orquesta del Titanic. Nosotros seguiremos tocando y siguiendo de manera armónica. Algo que menciona este libro es que siguen de manera armónica las reformas, pero que aparte ponen un tema contundente y determinante. Creo que para allá tenemos que transitar y definitivamente seguiremos sosteniendo desde las instituciones electorales, desde la ciudadanía y por supuesto desde los feminismos, que estos libros sigan desapareciendo, pero que sigan incentivándose las denuncias de mujeres que están sufriendo algún tipo de violencia para que se castigue por parte del sistema y del aparato del Tribunal Electoral. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. Querida Josefina. Y para cerrar, a mí me gustaría mucho colocar en el imaginario personal y colectivo la transformación que yo viví al declararme y al asumirme feminista. Lo hice cuando tenía 41 años, hoy tengo 57, y he sido política toda mi vida. Desde muy chamaquita yo acompañaba a mi papá a un partido político y desde esos entonces he tenido incidencia en la vida pública. Algo que me enseñó el feminismo es a dejar de ser políticamente correcta, porque el feminismo es incorrecto para quienes han establecido un sistema de beneficios solo para una parte de la sociedad y de la humanidad. Algo que me gustó también es que el feminismo lo cuestiona todo. Cuestionamos todo. Y eso es lo que ha sido la base para las transformaciones sociales, que el feminismo nos permite cuestionarlo todo. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Yo recuerdo que una señora que también tiene una organización de mujeres en Querétaro me decía, es que ¿sabes por qué no te dan like y por qué no te ponen me gusta y por qué no te siguen todas las mujeres que a mí me siguen? Y yo le decía, no, dime por qué. Porque tú nada más hablas de puras cosas negativas. Ah, caray, ¿cómo que yo hablo de puras cosas negativas? Sí, porque hablas de la violencia y luego utilizas la palabra contra las mujeres. Ese es un mensaje negativo. Y vean cómo por mujeres que hemos nombrado a los fenómenos sociales y a la violencia así por su nombre, es que se ha avanzado tanto como para que hoy estemos en esta mesa analizando lo que ha ocurrido, porque las mujeres hemos cuestionado todo. Por último, yo creo, para cerrar, yo creo firmemente que nadie da lo que no tiene. No podemos pedirle a una persona o a los políticos que sean congruentes porque no son congruentes. No les podemos pedir que no sean corruptos porque son corruptos.
Y no podemos hablar de la cultura de la paz si primero no iniciamos un proceso de pacificación. Soy feminista, sin lugar a dudas. Tengo que encabezar luchas para defender derechos de mujeres, pero yo entré a un proceso de pacificación personal. Y sí les quiero decir que le agradezco mucho a las maestras que me ayudaron, que me asesoraron, que me acompañaron en esta transformación energética y espiritual. Hoy veo con más amor también a los hombres, los comprendo más, son producto de un sistema. Cuando todos nacieron, ninguno dijo voy a ser misógino y posible feminicida. Esa es la construcción social que la sociedad, que las familias y las instituciones les han otorgado, pero cuestionen sus privilegios, porque nosotras ya no estamos dispuestas a vivir en la desigualdad. Hagámoslo con amor, hagámoslo con respeto y promovamos la paz en este país, porque odio y guerra ya están promoviéndolo muchas personas. Esa es la invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Fernando, te escuchamos. Gracias. A mí me gustaría complementar el comentario de la primera participante. Creo que sí, indudablemente la escuela es importante, pero si me permite, creo que habría que complementar con la casa. Soy un orgulloso padre de 2 hijos, a los cuales desde siempre se les ha tratado de inculcar que hacer las labores de la casa es un trabajo tanto de hombres como de mujeres. Y si me permiten hablar desde la experiencia, son 2 anécdotas muy cortas. A mis hijos siempre les he enseñado, y perdonen lo básico del ejemplo, pero espero se transmita la situación, que pues deben levantar sus platos, ¿no? O sea, que eso no es trabajo ni de su abuelita, ni de su mamá, ni de su posible hermana, ¿no? Porque no tienen, pero bueno. Pero la cuestión es que un día uno de mis hijos llegó y estaba asombrado porque en la casa de un amigo, pues el amigo no tenía por qué levantar los platos, ¿no? O sea, había alguien, ¿no? O sea, la mamá, o sea, la abuela o la señora que les ayudaba con la limpieza, que pues, le levantaba el plato, ¿no? Entonces, creo que es importante la educación que se da desde casa es lo que rompe los roles y los estereotipos. Y esto me recordó una anécdota, que es la segunda que les quisiera contar. Hace algunos años, a instancias del tribunal, visitamos varias comunidades de Oaxaca, de la Sierra Oaxaqueña, y entonces un presidente municipal, cuando le hicieron una pregunta sobre cómo lograr la paridad en estos sistemas normativos, de estos municipios que rigen por sistemas normativos internos, contó precisamente una cuestión que a mí me quedó muy grabada, y él decía, es difícil educar a un pueblo en el cual desde la casa se repiten los roles y los estereotipos, desde la mamá que le dice a la hermana, levanta los platos de tu hermano, ¿no? Creo que es muy importante que todos nosotros en todos los ámbitos contribuyamos decididamente a romper todos esos roles y estereotipos, ¿no? Gracias. Magistrado, te escuchamos ahora. Muchas gracias. Las preguntas planteadas son muy complicadas. Por ejemplo, nos preguntaban cómo hacer que los jueces cumplan su deber. Dios, qué pregunta tan difícil. La primera cuestión es, pues no hay que escoger jueces que no merezcan el cargo. Y una de las cuestiones que hay que escoger para ser juez, perdón que lo diga, lo he vivido, a mí nadie me lo advirtió antes. Ya llevo 10 años de juez, más de secretario, bueno, 9, ¿no? Más de secretario, muchos más, pero 9 de juez. En la escuela te dicen, la prudencia es lo más importante que debe tener un juez. Bueno, sí, sí es verdad. Pero descubrí que con el tiempo lo que debes tener antes que otra cosa es valentía. Porque nadie te dice que en la práctica pues vas a tener encima a todos los factores reales del poder, así, hay que decirlo, hombre, al gobierno, a los partidos, a todos los políticos tratando de hacerte así. Bueno,
si te dejas. Y ese es el tema. Bien decía don Leonel Castillo, que fue presidente de este tribunal, que decía, no hay presiones sino presionados. A ver, es que es tan simple como eso. A ver, yo me acuerdo la sentencia de gobernadoras que sacamos en el año 2021, yo diría histórica, gracias a la cual al menos hoy día estamos viviendo una posición un poco mejor en torno a la paridad en gubernaturas. Bueno, a ver, tendremos que relatar todas las presiones machistas para no emitirla. Resistirla, pues no fue un acto de heroísmo, hicimos lo que teníamos que hacer. Pero ojo, no hay que dejar de ver que lo que se necesita es analizar a las personas que van a ser jueces. La primera pregunta es, ¿qué piensan? ¿Qué entienden? Si alguien me pregunta, yo creo que una comparecencia de 1 horita en el Senado no es suficiente. En los Estados Unidos se hacen comparecencias que duran días. Vamos a preguntarle todo y vamos a investigarle todo. Y después de eso llegar a una conclusión. Ustedes, los invito a que vean mi comparecencia en el Senado hace 6 años y medio para la Sala Superior. Van a ver, lo digo de verdad, porque ¿no? que lo que dije que iba a hacer es lo que he estado haciendo. ¿No? Yo les decía, es que de verdad voy a luchar. Bueno, a ver, lo he intentado, no sé si he podido, pero lo he intentado, no cabe decir. Pero a ver, en pocas palabras, que es llegar a analizar al candidato y llegar a la conclusión, este puede ser, y después dotarlo de condiciones. Si alguien me pregunta, yo creo que una de las condiciones fundamentales es dotar también a los jueces de inmunidad judicial, mientras tengan el cargo que no puedan ser sujetos a procedimientos penales, al menos sin el permiso o el beneplácito, digamos así, del Consejo de la Judicatura o de un congreso o algo así. Eso me parece muy importante. Y me parece también que los jueces tienen que estar dentro de una carrera judicial. Es decir, que de juez llegues a ser magistrado. ¿Cómo? Siendo buen juez. Claro. Y entonces todo el mundo va a estar viéndote y diciendo, este es un buen juez, tiene que ser magistrado. Si consigues eso, me parece que los alicientes que tendrá un juez son los correctos y muy probablemente el juez trate de hacer lo correcto, pero además se necesita que sea valiente y que tenga una ideología constitucional razonable, que me parece es fundamental. A ver, voy a decir también, también diría yo coincido con la señora presidenta, tiene toda la razón, este tema donde se dice con repugnancia y como es teoría de género, ideología de género. A ver, hablemos de derechos humanos. Es que es lo mismo. Cuando un juez lo llaman, es que este es un juez activista. Sí, debe ser terrible ser un juez activista en beneficio de los derechos humanos, ¿no? Es que es terrible cómo se atreve a ser activista en torno a los derechos humanos, que lo asesinen, ¿no? O sea, es que les digo, tenemos que replantearnos. Yo creo que habrá una gran reforma electoral en unos años, no muchos, meses, quizá ni siquiera años, en unos pocos meses, pasado el proceso electoral de 2024. No es un tema solo del sistema, hay cosas que mejorar siempre en un sistema, este sistema tiene muchas cosas que pueden replantearse, pero también es un tema de personas. Y por supuesto yo diría, qué mejor que lleguen los cuadros de personas valientes e independientes. Eso también es algo, ¿no? Pero espero que no sea una circunstancia para conseguir lo contrario, ¿no? Eso sería terrible. En fin, yo lo dejaría hasta aquí. Créanme que espero que en 10 años, cuando ya esté alejado digo 10 por decir porque nos quedan 2 años y medio en esta función, o antes, dependerá de lo que pase, ¿no? Pero después, digamos, pasar un tiempo de reflexión, de calma, podamos decir, de verdad, lo que hizo la Sala Superior del Tribunal en estos años aceleró la igualdad de género. Si alguien me pregunta, yo diría, ahorita hay 11 gobernadoras, estamos a 4 de la paridad. Hace 4 años, bueno, 5, ¿no? Nunca lo hubiéramos imaginado, nunca, de verdad. Significa que con sentencias se puede avanzar. O sea, los cambios son estructurales y de educación, pero se puede avanzar. En fin, ha sido realmente un placer estar en esta presentación. Gracias.
Muchas gracias, Felipe. Finalmente cerramos con Roselia. Gracias. Yo voy a ser muy breve, que ya hemos escuchado a todos y todas han dicho cosas muy interesantes. A mí me gustaría solamente decir dos cosas. ¿Cómo abonar desde el Tribunal Electoral a las sentencias? Creo que no solamente son las juezas y los jueces, sino las personas con las que se rodean. Es decir, quienes trabajamos con ellos. Es decir, que se rodeen con gente como mis compañeras y mis compañeros que tienen esa perspectiva de género y que la hemos ido construyendo poco a poco durante todos estos años. Porque quienes trabajamos con las sentencias, proyectamos las sentencias, tenemos que tener también esa sensibilidad con las y los justiciables para ver cuál es su situación y poder presentar los proyectos con esa visión. Y creo que eso es importante también, que los jueces y las juezas tengan esa visión de arroparse de la gente, que también los acompañe con las mismas ideologías. Creo que eso también es importantísimo. Y por otra parte, creo que a lo mejor por ahí podría ayudarse en el cumplimiento de sentencias quizá, porque estas se dan a través de incidentes. Y a lo mejor podríamos proponer, no sé, a lo mejor estoy diciendo algo descabellado, que el cumplimiento de sentencias, al menos con medidas cautelares o medidas de no repetición o de reparación, tengan un seguimiento oficioso por parte del tribunal. Es decir, que también se siga hasta dónde está llegando la sentencia por parte de esas medidas. No lo sé, es algo que me llega de bote pronto, pero creo que a lo mejor podría servir para ver hasta dónde se llega el cumplimiento de la sentencia, porque si no vienen incidentes, se emiten las sentencias y no sabemos qué sucedió después con la víctima, ¿no? Creo que eso sería algo importantísimo, ¿no? Y bueno, y finalmente coincido en que todo es construcción social. Nadie nace. Nosotros vemos a los niños se hacen preguntas, las niñas y los niños se hacen preguntas todo el tiempo de por qué las cosas son así. Y quienes les tenemos que enseñar somos los adultos y las adultas, ¿no? De alguna manera. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias a las personas tan distinguidas de este panel, a quienes nos acompañaron. Nos extendimos un poco, pero valió la pena. Fue muy placentero escucharlos. Y nada, les invitamos a leer la obra y adquirirla aquí afuera del aula magna. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.